Cuando es por falla hepática, de igual manera, puede ser congénita o puede ser adquirida. Cuando es congénita, tenemos acá todas las enfermedades, felizmente todas estas son benignas, excepto el Cri y el Nájar del tipo 1, como vamos a ver, que es la fatal. Y las de causa adquirida, de igual manera, son infecciosas, son tóxicas por medicación. El mismo embarazo puede producir también ictericia, problemas nutricionales o acúmulo, por ejemplo, del ácido graso en el hígado, que se llama la esteatohepatitis no alcohólica. La característica de la ictericia prehepática es de que es a predominio de la bilirrubina indirecta. ¿Okay? La ictericia hepática es mixta. Puede ser por predominio indirecto o puede ser también por predominio directo. Esto es lo típico. ¿Puede tener algunas variantes? Sí, por supuesto. La ictericia hepática adicionalmente, por ejemplo, puede dividirse de acuerdo a su causa. Cuando hay un trastorno en la captación de la bilirrubina, muy comúnmente por medicamentos, dentro de nuestro medio, la rifampicina en el tratamiento por la tuberculosis. Ustedes van a manejar muchos pacientes tuberculosos, entonces cuando le comienzan a administrar la rifampicina, al poco tiempo van a notar ictericia. Entonces recuerdan inmediatamente de que la rifampicina está alterando la captación de la bilirrubina. En este caso, tan igual como en el síndrome de Gilbert, tendremos una hiperbilirrubinemia indirecta. Pero si dentro de la ictericia hepática es por estas dos eventualidades, el síndrome de Dubin-Jackson y la colestasis intrahepática, en este caso será predominantemente de bilirrubina B. Entonces pueden ocurrir estas dos variantes. La otra situación dentro de la ictericia hepática es lo que se llama la colestasis. Por tanto, podemos tener colestasis intrahepática y extrahepática, ¿no? Entonces, la colestasis intrahepática, porque estamos hablando del hígado, puede producirse porque hay una destrucción, un daño, una toxicidad a nivel hepatocelular. Esta toxicidad hepatocelular puede ser básicamente por una serie de enfermedades hepáticas, consumo de alcohol, el hígado graso en sus dos variantes, puede ser la hepatitis isquémica. Esto es muy común. Cuando hablábamos de los procesos hemorrágicos, decíamos de que uno de los riesgos de la hemorragia digestiva son las úlceras por el estrés. ¿Okay? Esto lleva a una hipoxia, esa hipoxia a una hipotensión, esa hipotensión es una situación de estrés y produce una úlceras de estrés. Adicionalmente, ese proceso de una hemorragia, que es importante, también lleva a una hipoxia a nivel del hígado, y el hígado responde con una inflamación, y esa inflamación la conocemos con el nombre de una hepatitis isquémica. Entonces, si ustedes tienen un paciente que llega agudamente sangrando, ¿no? Al día siguiente le encuentran una hipertransaminemia, le encuentran ictérico, una hiperbilirrubinemia, tienen que pensar que la causa de ese problema en un paciente que ha tenido hemorragia es la hepatitis isquémica. Y luego otras enfermedades metabólicas como la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson, o también la hepatitis autoinmune. Y dentro de la obstrucción intrahepática es muy común, por ejemplo, en algunas naciones, dentro de ellos los belgas y los chilenos, la colestasis en la gestante de tipo intrahepático. Ustedes, hoy en día, con el intercambio, esto que tenemos, la globalización, tenemos una gran cantidad de personas que son de otros lugares, y siempre pensar que es en Sudamérica, por ejemplo, los chilenos tienen muchos problemas hepáticos y dentro de ellos en las gestantes hacen mucha colestasis recurrente. Pero siempre tener en cuenta de que las lesiones infiltrativas también pueden traer problemas en el hígado. En nuestro país, por ejemplo, pensar mucho en la tuberculosis y en los microabscesos en procesos sépticos cuando uno los enfrenta. ¿Okay? Dentro de las otras enfermedades, de las granulomatosas, por ejemplo, pues los más comunes dentro de ellos vamos a tener la fiebre tifoidea, ¿no? La fiebre malta, son los dos que pueden llevar a esta situación. O lesiones cuando hay a nivel de los conductillos, hay enfermedades que
del tipo colágeno, la colangitis esclerosante o la colangitis biliar primaria o llamada también la cirrosis biliar primaria. En la ictericia poshepática, de igual manera, si agrupamos congénitas contra adquiridas, las congénitas, alteraciones en las estructuras de las vías biliares que van desde la atresia biliar, la fibrosis quística, malformaciones de los diferentes conductos, tanto biliares como pancreáticos, porque recuerden cómo llegan a la desembocadura. Y las de adquirida pueden ser por diversas circunstancias. La más común viene a ser la colecistitis, la cual lleva en muchos casos a pancreatitis, la coledocolitiasis y otras enfermedades tumorales o infecciosas a nivel de la desembocadura del colédoco y del hueso. Todo ello va a evolucionar con una hiperbilirrubinemia de tipo D. Las tres eventualidades, prehepática, hepática y poshepática, también nos podemos ayudar con los exámenes auxiliares. Acá podemos ver la relación del ALT con el AST. En la prehepática es normal. En la ictericia hepática, noten de que esta relación es muchísimo mayor, y en la poshepática se altera la relación, pero es mínima. Si buscamos la relación de la fosfatasa alcalina contra la gamma-glutamil transpeptidasas, cuando es prehepática es normal. En la hepática hay un ligero desnivel de esta relación, pero en la poshepática esta relación es evidentemente muy alterada. Entonces tenemos ya una forma de evidenciar a la parte clínica. De igual manera, si estamos utilizando el esquema prehepático, hepático y poshepático, si utilizamos los niveles de bilirrubina y estas en sus dos variantes, conjugada y desconjugada, de igual manera nos pueden corroborar de que si esta es una ictericia prehepática. Noten, el total de la bilirrubina cuando es prehepática los niveles no son muy altos, en hepática son moderados, en la poshepática los niveles de bilirrubina es muy elevado. La bilirrubina conjugada, lógicamente en la prehepática, que siempre es a predominio de la no conjugada, acá tiene que ser normal. Cuando es hepática decíamos de que es mixta, acá pueden estar incrementadas cualesquiera de las dos bilirrubinas. Y en la poshepática es predominantemente de tipo conjugada y la bilirrubina no conjugada en este caso será normal. Si vamos a las enfermedades más comunes, en resumen de los tipos de ictericia, en la prehepática son todas las situaciones que llevan a hemólisis. Si hay hemólisis vamos a encontrar anemia. Entonces la dupla hemólisis-anemia nos orienta mucho hacia una ictericia de tipo prehepático. Cuando es hepático, las infecciones virales, sobre todo las hepatitis virales, las enfermedades congénitas benignas, que ya conocemos, el síndrome de Johnson, de Rotors, el de Crigler-Najjar, es cuando es hepática. Y cuando es poshepática, los cálculos de la vesícula, cálculos en el colédoco, tumores en la región de la desembocadura del colédoco y del wirsum, o procesos inflamatorios. Procesos inflamatorios como por ejemplo, ¿qué? Es muy común de que dentro de la evolución o la historia natural de los cálculos, estos vayan de pequeños, de microcálculos, vayan creciendo, 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 hasta que alguno de esos cálculos pequeñitos en un cólico vesicular puede pasar al colédoco. Pasa el colédoco, el cálculo, y al momento de pasar el cálculo en el colédoco produce una lesión. Esa lesión produce edema. Entonces el ODI se edematiza, el diámetro del ODI disminuye, hay una obstrucción en esta zona transitoria que va a llevar a ictericia. Pasan los días, desaparece el edema, se permeabiliza la vía y desapareció la ictericia. Y ya no vamos a encontrar cálculo tampoco. ¿Por qué? Porque el cálculo logró atravesar. Entonces, estas son situaciones, por ejemplo, que se refiere esto de la inflamación, ¿no? Lo que se llaman las otitis. O puede ocurrir, como muy común en nuestro medio. Ustedes ya conocen el ciclo del Ascaris, ¿ok? El ciclo del Ascaris en el organismo, ¿cómo es? Entre intestino y pulmón. ¿Cómo se desarrolla el Ascaris? Lo deglutimos el huevo del Ascaris, llega al estómago, llega al intestino, se convierte en larva, esto migra
¿ok? Va al pulmón, luego del pulmón lo deglutimos y regresa al intestino donde se convierte en adulto. Entonces, cuando la persona tiene muchos ascaris, los ascaris no se sabe por qué buscan lugares donde hay alguna desembocadura. Y es muy común en niños, esos dolores que uno no los puede identificar inicialmente, muchos de ellos han tenido parásitos y el parásito se introduce en el esfínter de Oddi. Y entonces se queda ahí, obstruye. Y como no puede avanzar más porque viene el flujo de la bilis, se detiene ahí el ascaris, 24 horas, 48 horas. No puede progresar, se retira espontáneamente. Y el dolor desaparece, la ictericia también desaparece. Ahí la ecografía, etcétera, no nos va a ayudar. Entonces, siempre pensemos también de que ese parásito, al encontrarse en ese lugar, a veces esto un día, horas, etcétera, produce una reacción inflamatoria y lleva a otro tipo de oditis. Bien. Entonces, la prehepática, la hepática y la poshepática también podemos ayudarnos de datos clínicos. El color de la orina, el color de las heces y si hay prurito o no. Por ejemplo, cuando es prehepática, el color de la orina no va a modificarse porque sabemos de que la bilirrubina indirecta no es hidrofílica, es lipofílica. En cambio, en la hepática sí el color de la orina va a cambiar tan igual como en la poshepática, se hacen oscuras, son turbias las orinas. El color de las heces en la prehepática siempre es normal, en la hepática normal, pero cuando es la poshepática puede llevar a las diferentes variedades, hipocolia hasta la acolia. El prurito, paciente que tiene ictericia y tiene prurito, de cajón, la respuesta es de tipo poshepática. Entonces no llega un paciente ya en una ictericia avanzada, dice, doctor, me apareció hace una semana el color de la piel amarillo y estoy con un escozor muy intenso en todo el cuerpo que no me deja dormir a cada momento. Entonces ya uno piensa directamente de que es un problema de una ictericia poshepática y ahorra una gran cantidad de análisis y de tiempo para llegar al diagnóstico. Por tanto, las causas de la ictericia, la otra forma es una hiperbilirrubinemia no conjugada y la hiperbilirrubinemia conjugada. Esta es otra forma. Es más fácil esto, es más práctico, una hiperbilirrubinemia no conjugada o indirecta. Esto nos indica que hay un trastorno en la producción, hay un trastorno en la captación o conjugación, o hay un trastorno en la reabsorción intestinal. Y hay una hiperbilirrubinemia conjugada cuando el trastorno se debe exactamente a una excreción biliar alterada. Entonces, sí, de identificar. Lo podemos identificar también por esta característica. Cualesquiera que sean las clasificaciones, nos vamos orientando y nos vamos familiarizando más con las ictericias. En una hiperbilirrubinemia conjugada, las hepáticas, todos los trastornos hereditarios en la excreción, todos los procesos que llevan a lesiones de los hepatocitos y todos los procesos que van a alterar la circulación de la bilis dentro del hígado. Ahora tenemos solo 3 situaciones que nos ayudan fácilmente a determinar si esa ictericia es a nivel hepático. Si es poshepático, todas las colestasis extrahepáticas, ¿no? Y acá tenemos las no conjugadas, las prehepáticas, ya sabemos, todo por exceso de producción o destrucción, alteraciones en los niveles de aporte de la bilirrubina. Si es hepática, alteraciones en la captación, el único es el síndrome de Gilbert. Cuando hay alteración en la conjugación, sea total o parcial, también tenemos la del tri y el nácar, pueden ser por fármacos o hepatopatías graves, como por ejemplo la cirrosis, o cuando es un recién nacido, inmediatamente por un proceso de inmadurez en sí. En el periodo neonatal es más frecuente las ictericias, entonces nos orientamos a ver cómo podemos entender la fisiopatología. En el periodo natal va a existir la ictericia fisiológica y la ictericia por lactancia materna y la ictericia paterna. No hay más. Niños que tienen ictericia piensan en 3 cosas. ¿Es fisiológica? ¿Es que está lactando? ¿O hay alguna patología?
Es la primera puerta de entrada. Si es patológica, tienen que pensar si esto va asociado a enfermedades hemolíticas o si está asociados a problemas de tipo obstrucción en todo el tracto gastrointestinal, o este recién nacido tiene cualquier alteración del sistema hormonal, o los defectos son de conjugación por un problema de desarrollo ontogénico que deben de tener las enzimas hepáticas. Entonces ya lo adaptamos al recién nacido. Cuando hay una hiperbilirrubinemia indirecta en el periodo no neonatal, ya no es niño, ya estamos en la otra situación. Siempre vemos, por la sobreproducción de bilirrubina, las anemias hemolíticas, estas sean por forma de los glóbulos rojos, deficiencias enzimáticas dentro del eritrocito, trastornos congénitos en las hemoglobinas, alteraciones en la membrana de los hematíes, defectos extracorpusculares, microangiopatías, fármacos, o existe un vaso muy grande el que está realizando la hemorragia. Entonces, de forma ordenada podemos ya nosotros sospechar la causa. Cuando hay ictericias por defecto de conjugación, solo dos siempre, el Gilbert y el Crigel-Najjar, dos. Y dentro de la otra miscelánea ya están todos los procesos infecciosos, cualesquiera que sea su origen. Pueden ser sépticos o pueden ser focales, como en el caso de las infecciones urinarias, ¿no? En el periodo neonatal, acá tenemos las hiperbilirrubinemias conjugadas, siempre las infecciones virales. Es la primera causa, es la más frecuente en los neonatos. El neonato, como es un ser que recién aparece, es muy difícil en algunos casos identificar la causa y puede entrar en este grupo que son las hepatitis idiopáticas neonatales. Como el recién nacido puede haber tenido un parto muy complejo, parto precipitado, sufrimiento fetal, el proceso hipóxico también puede llevar a una ictericia. O problemas metabólicos congénitos con lo que nace el recién nacido, que van desde la galactosemia hasta la fibrosis quística. En estos casos muchos niños son sometidos inmediatamente a nutrición parenteral. Entonces esta nutrición parenteral, ¿no?, lleva a una hepatopatía, y esta hepatopatía es causa de la ictericia de una hiperbilirrubinemia conjugada. O alteraciones a nivel de la vía biliar. Cuando son niños, recordemos, generalmente son las malformaciones congénitas, quistes, atresias, hipoplasias, atrofias, rotaciones inversos, etc. Cualquier variedad de procesos de malformaciones congénitas. Y en ellos también siempre tener en cuenta los procesos infecciosos. En el periodo no neonatal, acá siempre las hepatitis también en los individuos adultos. En segundo lugar, todos los medicamentos. No olvidemos que una sola dosis de un medicamento puede producir ictericia. Yo puedo haber tomado 2 meses incluso antes el medicamento y hacer ictericia, puedo hacer ictericia por medicamento. Las hepatitis de tipo autoinmune, las metabólicas, que ya son más complejas, problemas de sepsis, cuando hay ictericias que afectan la vía biliar, acá comúnmente son por cálculos, coledocolitiasis, por procesos infecciosos, la colangitis, o quistes de colédoco que se infectan. Y en las personas que están en el periodo no neonatal, o sea, en los adultos, los tumores de cualquier vía biliar o pancreática. Y por último tenemos a las ictericias que no afectan la parte hepatobiliar, sino de que son estrictamente congénitas de nacimiento. Entonces, cuando hay una hiperbilirrubinemia mixta, pensemos al final en un proceso obstructivo, colestasis intrahepática con sus causas más comunes, en un daño hepatocelular que puede ser agudo o crónico, en defectos en la región del hígado o en la excreción de los canalículos. Ahí pensamos en el Dubin-Johnson y en el rotor. En la hiperbilirrubinemia conjugada podemos ver si hay obstrucción de la vía biliar,
hay lesión a nivel del parénquima, dentro de ellos la colestasis, o hay un trastorno de tipo metabólico. Entonces, hay enfermedades de que ya nos van indicando dónde puede estar localizado. Si es obstructivo, por ejemplo, procesos malignos, coledocolitiasis, quiste coledocal, estrechamiento de las vías biliares, atresia de las vías biliares. Si el problema de la ictericia es parenquimal o hepático, hepatitis virales, alcohólicas, la cirrosis, sepsis y drogas. Y si son de tipo metabólico, pensar en la gestante. No olviden, muchachos, si quienes les va a gustar la ginecología, posparto es muy frecuente la pancreatitis y después de la pancreatitis los problemas de ictericias o la ictericia durante la gestación. Entonces, acá ese es un problema metabólico muy importante que se presenta durante el embarazo. Y estos trastornos metabólicos también se dan pues en la enfermedad de Dubin-Johnson y en el síndrome de Rotor para la excreción de la vesícula biliar. Acá tenemos una eventualidad de una hiperbilirrubinemia no conjugada cuando hay un gran incremento en la producción de la bilirrubina. Y esto es básicamente porque hay una alteración en el sistema retículo endotelial. Ahí está localizado el fondo. Cuando hay una hiperbilirrubinemia, principalmente del tipo no conjugado. La hiperbilirrubinemia no conjugada, pensemos en una sobreproducción, hemólisis, extravasación. Cuando hay menor captación de la bilirrubina por todas estas alteraciones, cuando hay defecto en la conjugación que puede ser adquirida o que puede ser congénita. ¿Okay? Congénita ya conocemos del Crigel-Najjar, del síndrome de Gilbert, y en la adquirida se considera acá el hipertiroidismo y también la ictericia por lactancia materna. Las enfermedades congénitas benignas. Estas tienen problemas en el metabolismo de la bilirrubina. Acá tenemos descrito de qué tipo de herencia, si son autosómicas o si son recesivas, ¿no? Qué defecto bioquímico metabólico en el metabolismo de la bilirrubina, que está alterado por esta falla genética, dónde está el efecto de esta falla genética, qué tipo de bilirrubina se encuentra elevado y cuáles son sus niveles mínimos y máximos, qué factores pueden modificar estas bilirrubinas, por ejemplo, si va a responder al tratamiento o no va a responder al tratamiento, o la presencia del consumo, por ejemplo, de estrógenos en el síndrome de Dubin-Johnson es el que va a modificar este metabolismo. La prueba de la bromosulftaleína, esta de acá es una prueba muy importante, pero lamentablemente por la complejidad que tiene de realizar el procedimiento es poco utilizado en clínica. Si realizamos la biopsia hepática en cualesquiera de estas alteraciones metabólicas congénitas, lo que llama la atención y es prácticamente evidente es de que en el síndrome de Dubin-Johnson el hígado adquiere una coloración muy especial. ¿Okay? En el síndrome de Gilbert, el defecto puede estar en la conjugación. La conjugación no es a la velocidad y en la cantidad que debe de realizar la célula, y eso va a llevar a un problema de una hiperbilirrubinemia indirecta, ¿no? Bien, porque no está trabajando acá la máquina que va a procesar la bilirrubina indirecta. En el síndrome de Gilbert hay un factor autosómico dominante. Ya saben, si uno de los miembros de la pareja tiene la enfermedad, los hijos casi en el 50% van a tener la enfermedad. ¿Bien? Entonces, eso es porcentualmente. En el hígado no hay ninguna alteración, lo mismo en las vías biliares, todos son normales, ¿no? Acá también es normal las aminotransferasas, la fosfatasa alcalina y la orina, no tiene por qué cambiar. Lo que es evidente en el síndrome de Gilbert es de que si hacemos el dosaje de la bilirrubina, a este paciente lo sometemos en ayunas, vamos a ver de que después del ayuno los niveles de bilirrubina no conjugada se elevan rápidamente. Cuando alcanza el nivel más alto, nuevamente introducimos la alimentación. Este paciente que lo alimentamos nuevamente, vemos de que los niveles de bilirrubina comienzan a
descendente. Acá recordar por consiguiente lo que les decía al inicio, la fisiología y el ayuno, la ingesta de la dieta es fundamental. Quien tiene el síndrome de Dubin-Johnson no debe de exponerse a periodos de ayuno prolongados más de 10 horas. Después de las 10 horas, usted le miran los ojitos a quien tiene Dubin, o el síndrome de Gilbert, y van a comenzar a ver que es amarillo. Le dan un poquito de alimento, inmediatamente a las horas desaparece el color amarillo de los ojos. Y estas son las características típicas de los niveles de bilirrubina. Prácticamente es muy intermitente, no afecta el estado general, estos pacientes lucen prácticamente sanos, ¿no? Y vemos de que el aumento va a aumentar con el ayuno e infecciones virales. Es común estos pacientes en el invierno nos visitan mucho a los gastroenterólogos. ¿Por qué? Porque más sospechan de la droga. Doctor, estoy resfriado, he estado tomando el antibiótico, he estado tomando mi antihistamínico, he estado tomando mi AINES, y vienen amarillos, me he puesto amarillo. Entonces, estos pacientes cuando se exponen a infecciones virales van a hacer también ictericia. El virus de la influenza, cualesquiera de las variedades de las subespecies de la influenza, van a producir ictericia. ¿Sí? En estos pacientes se ha notado de que uno de los efectos muy evidentes es la disminución de las microvellosidades en el hepatocito. Eso es congénito. ¿Sí? Acá de igual manera, se ha duplicado, pero ¿no? ¿Qué es lo que evidencia el síndrome de Gilbert, que es el más evidente? Son pacientes que se fatigan fácilmente, ¿no? Entonces se puede confundir con el síndrome de la astenia crónica, de la fatiga crónica, que tiene otra connotación. Los pacientes van mucho con dispepsias y con molestias en la zona hepática. No tienen ninguna alteración en el vaso, ni tampoco tienen coluria. Cuando se le da el fenobarbital, pues esto mejora la captación y mejora la sintomatología en el chico. No hay ningún riesgo de pronóstico. Van a tener una vida normal los de chico. Solo tienen que restringirse a no tener ayuno y a determinadas sustancias. Estos son los medicamentos más conocidos dentro de la literatura, los que se han reportado que van a estar asociados a la enfermedad de Chico. Recuerden acá los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, que es muy común en la población. O en el caso de mujeres, cada vez que le dan este producto como anticonceptivo o como tratamiento hormonal sustitutorio, van a ser ictericia. ¿Okay? Por eso, mucho cuidado. El no confundir el Dubin-Johnson cuando es por problema de los anticonceptivos, es con el síndrome de Gilbert, en el cual exclusivamente es el etinilestrábico, ¿no? Es otro elemento. En el Crigler-Najjar, acá vemos el del que es fatal. Noten, este niño está en opistótonos. Este es el otro tipo, que es dos, que puede sobrevivir fácilmente, ¿no? En el tipo 1 puede llegar a ser esta situación de reacción de opistótonos, donde el niño en el lecho está apoyando, noten ustedes, en la región occipital y en los talones. Por una hipercontractibilidad, noten cómo el cuerpo toma la forma de un arco, y a veces es tan intenso estos opistótonos que pueden producir ruptura de la columna vertebral. ¿Sí? Y esto llega porque el diagnóstico ha sido muy tarde. Hay 3 estadios en el Crigler-Najjar fatal. La primera fase tenemos que identificar porque va a tener todas estas características, toda esta sintomatología. Luego pasa a una segunda fase ya donde hay irritabilidad, hay una hipertonía y hay opistótonos. Y los que logran sobrevivir pues ya quedan con esa triada típica de la hipertonía, con coreoatetosis y otros movimientos de tipo extrapiramidal y gran retardo neurológico en su desarrollo. El de tipo 1 es raramente, en cambio el de tipo 2 es más frecuente. Pero a pesar que es rara, hemos visto de que es fatal si uno no lo diagnostica tempranamente. Por ello, el diagnóstico de la ictericia tiene que ser lo más pronto posible. La ictericia fisiológica. En la ictericia fisiológica nunca se va a presentar antes de las 24 horas. Se presenta después de las 24 horas. ¿Okay?
El pico está entre el tercer y quinto día, en el quinto día en los prematuros, tercero en los nacidos a término, no sube más de 5 miligramos por día. Los niveles más altos que alcanza son 12 miligramos en el término y 15 miligramos en el prematuro. Si medimos solo bilirrubina directa, siempre es menor de 2 miligramos por ciento. Desaparece la ictericia fisiológica a la semana en el recién nacido a término y al 10º día en los prematuros. ¿Por qué se produce la ictericia fisiológica? Porque lógicamente el recién nacido está en hipoxia y este está en una poliglobulia por la hipoxia fisiológica. ¿Qué tiempo tiene de vida el glóbulo rojo de un recién nacido? En el adulto 120, 90. Entonces, como tiene más corto el periodo de vida, es más rápida la hemólisis en él. Más hemólisis, más destrucción, más hiperbilirrubinemia, y esa es una de las causas. Hay disminución en la excreción de bilirrubina, ya lo hemos visto, por un proceso de desarrollo ontogénico, igual que la maduración de las enzimas como la glucuroniltransferasa, las ligandinas. La flora intestinal o la microflora o la microbiota, como ustedes quieran llamarlo, recién se va instalando en el recién nacido. Entonces es una desventaja y esto condiciona a la ictericia fisiológica. ¿Okay? Y también es importante en este caso el meconio, que mientras se vaya eliminando el meconio va a ser una fuente de bilirrubina indirecta. Generalmente el meconio lo debemos de eliminar dentro de las 24 horas, que es lo ideal, y máximo dentro de las 72 horas, ¿no? Si se retarda mucho la eliminación, vamos a hacer la ictericia fisiológica. Los riesgos en los recién nacidos de una hiperbilirrubinemia, hay factores maternos, no olvidemos. Los grupos sanguíneos de incompatibilidad, la misma lactancia, la medicación que ha estado recibiendo, en este caso la mamá, la raza que proviene la mamá y qué enfermedades ha tenido previamente la mamá. Entonces esto puede influir en el recién nacido. Y hay otros factores que ya son propios del neonato, si ha tenido algún trauma, de igual manera si ha recibido medicación, comienza a perder peso excesivo porque no se nutre adecuadamente, tiene enfermedades infecciosas del toxoplasma, de la rubiola, del citomegalovirus, del herpes, que son muy comunes, el que todos conocemos como el TORCH, ¿no? Alimentación inadecuada. Generalmente los de sexo masculino somos más proclives a tener estos problemas. La misma policitemia si es prematuro, ¿no? Y si el hermano anterior ha tenido hiperbilirrubinemia, y esto guarda mucha relación con la incompatibilidad de los grupos sanguíneos. La no fisiológica es todo lo contrario de la fisiológica. Aparece dentro de las 24 horas, niveles mayores de 12 miligramos, la bilirrubina directa mayor de 2 miligramos por ciento, duran más de una semana, más